tarde, gracias a todos. Y en primer lugar, por supuesto, gracias a Rubén por esta invitación. La verdad que para nosotros, para ProSanity, es muy importante el poder trabajar en conjunto con una universidad de prestigio de esta. Y por supuesto, al lado de su rector Rubén Torres, por todos nosotros bien conocido. ProSanity es una consultora de servicio de salud. Más allá de las consultorías, o sea, el apoyo a las organizaciones e instituciones de salud, ha puesto mucho énfasis en lo que es la investigación, pero la investigación aplicada a política sanitaria. Desde hace unos años, en el año 2010 específicamente, acá lo voy a contar un año que era el superintendente cuando hicimos la primera presentación, a partir del año 2010 desarrollamos un trabajo de valorización del PMO y, por supuesto, una matriz, una forma de desarrollarlo que seguimos aplicando en el correr del tiempo con algunas modificaciones. Esta es la quinta actualización que hacemos, la quinta. Y bueno, como dice el doctor Torres, hemos recibido mucho beneplácito por un lado y seguramente muchas críticas metodológicas, etc., pero la realidad es que nosotros vinimos a ocupar un espacio, como dijo él, que el Estado no ocupó. Nosotros somos un país que tenemos la obligación de dar en la seguridad social, en el sector prepago, seguramente en las obras sociales provinciales y como referencia también en el sector público, un PMO, sin saber cuánto vale el PMO, por lo menos sin que el Estado lo diga, o sea, obligan a hacer cosas, pero no saben cómo se financia. De la misma forma de continuamente de aparecer nuevas prestaciones que se van incorporando sin saber cómo se financian, con esas leyes que decía Rubén el otro día, que salen para cubrir determinadas poblaciones, pero no sabemos con qué financiamiento. La realidad es que este es un bache muy importante que tiene nuestro país y nosotros tratamos, con nuestra metodología, ocupar este espacio. Quiero reafirmar también el último trabajo oficial que se hizo fue hecho por el doctor Torres, el doctor Velarde, hace el año 2003, creo, ¿no es cierto? En el año 2003. Y los últimos trabajos que ellos hicieron también a nosotros nos sirvieron como base a otros trabajos de investigación que hemos hecho este año, como por ejemplo los ajustes por riesgo, que presentamos a mitad de año, un trabajo muy interesante, hecho con mucha gente de salud también, ¿no es cierto?, que trabajó en aquella oportunidad, y cuya base también fue el último trabajo que habían hecho ellos en el año 2003. El programa médico obligatorio todos sabemos lo que es, de hecho toda la gente que está acá presente es gente del sector. Yo no voy a hablar de la metodología porque para eso están los técnicos fundamentales que van a hablar más en profundidad. Yo quiero decir que desde que nosotros comenzamos a la fecha, lo que estamos viendo es un incremento continuo de los costos para cubrirlo, que tienen que ver en parte solamente con la inflación del sector. O sea, si no hubiera habido inflación en nuestro país, los costos también aumentarían. Digo, esto es un tema muy importante a tener en cuenta porque es un problema que están teniendo todos los países del mundo, que siguen aumentando los costos en salud y no saben cómo van a hacer para cubrir las necesidades de la población. Yo estoy convencido que una de las primeras cosas debería ser cambiar los paradigmas, ¿no?, de abordaje de la salud. Pero bueno, la realidad es que lo que estamos ahora es analizando el PMO. Y si seguimos también la curva de estos últimos 5 años, el gran aumento se ha dado sobre todo lo que nosotros llamamos prestaciones especiales, que pasaron del 11% en la primera valorización al 19%, más del 19% del PMO neto. Y ahí están todos los desarrollos tecnológicos modernos, la biotecnología, etcétera, 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 que debemos abordar y que de hecho estamos investigando en este momento, empezamos la investigación junto con el doctor Torres, porque creemos que también es una herramienta que debemos volcar a las políticas sanitarias. Así que estos son los elementos esenciales. Por supuesto, en lo que hace política sanitaria deben modificarse los paradigmas, sin duda. El abordaje de la salud debe ser otra, ¿no es cierto? Seguramente no es solamente la valorización de un PMO lo indispensable en política sanitaria,
seguramente el hecho de incorporarse nuevas tecnologías obliga a hacer un análisis de las nuevas tecnologías en profundidad, cosa que no estoy convencido que se haga en este momento. Pero la realidad es que esto es lo que tiene que brindar la seguridad social, los seguros sociales privados, los seguros sociales obligatorios, y este es el objetivo, es dar un valor a hoy de algo que es esencial y que por lo tanto todos los actores deben tener en cuenta. Bueno, muchas gracias y los dejo. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Les voy a comentar un poco cuál fue el objetivo de este estudio, ¿sí?, que comienza en el año 2010 sobre la base de una investigación, proyectos de investigación en donde se realizaron canastas de prestaciones de todos los seguros obligatorios del mundo. Adicionalmente se revisaron todos los métodos de cálculo de mecanismos de ajuste por riesgo, y todos los métodos de cálculo de costos. Bueno, como dijo el doctor Montepoy, es el premio en la canasta de conjunto de prestaciones brindada por el agente de seguro, ¿sí?, que sirve de base también para prestar para la cobertura de los programas de salud de las obras sociales provinciales, de pagas y sector público. En este momento estamos en un proceso de actualización de gastos con motivo de la presentación. Y al comienzo del estudio, el gran desafío fue cómo sintetizar, cómo decantar el gran programa de atención médica que establece el PMO en todas las resoluciones que lo fueron conformando, y pasar por un tamiz de manera de tomar aquellas prestaciones que simplificaran, digamos, el análisis. Se tomaron datos para la toma de tasas de utilización de más de 20 obras sociales, entidades prestadoras, cámaras de diagnóstico de tratamiento, entre otras. El gran desafío al análisis de las tasas de uso lo enfocábamos en dos aspectos. Una es la distorsión que presentaba las tasas de utilización de las distintas obras sociales, basada fundamentalmente en los grupos etarios, afiliados, de edad, sexo, el tamaño de la población, y también la composición que tienen algunos padrones de obras sociales en donde tienen mucha incidencia de tercera edad, ¿sí? Hay obras sociales que tienen un 10% de tercera edad y otras que tienen hasta el 50%. El objetivo del estudio es abordar para poblaciones de menores de 65 años. Incluyó el análisis el PAMI. En la temática de precios también fue un análisis que presentó desafío, dada la distorsión de precios que hay en el mercado, ¿sí?, el tamaño de algunos financiadores con respecto al poder de negociación que tienen con sus prestadores. Esto hizo que tuviéramos que usar mecanismos de corrección tanto de tasas de uso como de los precios para tomar patrones generales. La muestra tomada es bastante abarcativa, se tomó esas 20 obras sociales, casi todas de origen sindical, representan un padrón de aproximadamente una población afiliada de 350.000 personas. Bueno, una de las limitaciones del estudio refiere a que la tasa de uso y los precios corresponden a Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Por lo tanto, esto puede ser extrapolable a otras provincias, como puede ser Córdoba, Mendoza, grandes poblaciones. Fueron incluidos los gastos de administración y una cosa importante, el precio definido es desde la óptica del financiador, es decir, lo que la obra social paga a los prestadores. Después les voy a contar la planilla completa, pero acá tienen un ejemplo más sencillo, ¿cierto?, de cómo se abordaron cada uno de los programas.
cada uno de los planes y las prestaciones. Acá tenemos el caso del programa preventivo, en donde se analizó el plan materno-infantil y embarazo. Bueno, se describen los conceptos, involucra consulta, laboratorio, ecografía, psicoprofilaxis e inmunización. La unidad de medida es la consulta, determinación, estudio, consulta, gasto. Se toma en cuenta una tasa de uso anual, un costo unitario y de allí surge una cápita, ¿sí? Esa cápita, en base a la población de cada obra social que se interese en el análisis, la debe proyectar en base a estos parámetros. Todo el estudio del PMO involucra, acá hay cinco prestaciones en un programa. Todo el PMO involucra 98 estudios, ¿sí? 98 filas, que cada una de ellas encierra atrás todo el desarrollo mucho más grande para analizar precios promedios ponderados y consumos ponderados por cada una de esas líneas de programa, de prestación. Otra de las limitaciones grandes que hay es cómo se ha perdido la información estadística, no solo del INDEC, sino también de otros organismos públicos, o la falta de difusión de la información, el efecto de no solidarizar la información también a veces es un obstáculo. Resulta de este estudio, la actualización, nos dan estos resultados, en donde tenemos una primera medición, que es la cápita mensual, ¿sí? Por cada uno de los programas. Ya que el doctor Barquecó comentó algunos de los impactos que tenían, cómo han ido cambiando a lo largo de estos 5 años, tanto las tasas de uso como los precios, ¿sí? Los precios por efectos de movilidad de precios relativos, y las tasas de uso por los cambios en la tecnología médica y en la medicación. Bueno, ahí tenemos un total de 467, que es la cápita mensual. Hay un coseguro, que acá es importante detenerse porque el coseguro no ha crecido, dado que están los valores fijos del año 2010 a la fecha. El único que ha crecido es el coseguro, que está acá dentro de las presentaciones ambulatorias, en donde el 80% de ese casi 31 pesos refiere a los medicamentos ambulatorios, ¿sí? Que aumentaron porque es el único que lleva un ajuste proporcional al gasto. Resulta de este estudio, estamos en un costo per cápita de casi 465 pesos. Acá está la estructura relativa de las prestaciones. Los programas preventivos impactan un 7%. Las prestaciones especiales, las prestaciones ambulatorias fueron las que más crecieron, el 49%, disminuyeron las prestaciones en internación, y las prestaciones especiales representaron un peso relativo del 19%. Acá tiene la escalada que les comentaba, desde febrero del 2010, que fue el estudio base, sobre el cual año tras año fuimos mejorando la performance del estudio, a raíz de inquietudes que fueron surgiendo en la exposición y la difusión de este estudio, ¿sí? Fundamentalmente en algunas universidades, en algunos centros de estudio y fundaciones. Bueno, fuimos enriqueciéndolo y a veces deteniéndonos en algunos estudios en particular, como la composición de los trasplantes y fundamentalmente el cambio en toda la terapia radiante, en donde hay algunas prestaciones que están siendo discontinuadas y reemplazadas por otras. Acá tienen la evolución. Esto es una comparación del año 2010 y 2015, en donde arrancamos con un valor de 100 prácticamente y ha crecido un 358%. Acá salta a la vista que la que menor creció es la prestación de la internación. La
las que mayores crecieron fueron las prestaciones especiales. Bueno, llegamos a un gasto promedio de casi 465 pesos. El gasto de bolsillo aumentó por el impacto del medicamento, que les comentaba. Y un poco una reflexión con relación a la experiencia que hemos estado teniendo nosotros en difundir este material. Lo primero es el valor metodológico que tiene. Yo ahora les voy a mostrar una apertura un poquito más grande para que vean cómo se profundiza. Y sobre todo que es un disparador de otras necesidades. Como decía el doctor Mandelcoy, luego de hacer esto, surgió la intención y llevar a cabo la conformación de un libro que habla sobre el ajuste de riesgo, ¿sí? En particular todo lo referido a este PMO, cómo va teniendo unos distintos resultados, unas distintas composiciones según el grupo etario al cual se quiere llegar. Bueno, acá tienen en el primer capítulo, digamos, en el programa preventivo, lo que les decía que es un ejemplo de cómo se conformó esta cápita, este gasto, estructura de gasto. Y en cada uno de esos programas, ¿sí? Por ejemplo, en los programas preventivos está el plan materno infantil, programa oncológico para prevención de cáncer de mama, útero y próstata, odontología preventiva, programa de salud sexual y reproducción responsable, conformando un valor para ese subprograma, ¿sí? Con cada uno de estos estudios, por ejemplo, para determinar el valor de la consulta general, y acá es donde les muestro un poco la profundidad que tiene el estudio. No son solo dos datos en donde analizamos la tasa de uso y el precio. En algunos casos tomamos, en el caso de las consultas y en el caso de instalaciones que tienen mucho impacto, tomamos como testeos algunos estudios de costos desarrollados, ¿sí? A los cuales los confrontamos con los valores obtenidos de de la tasa de uso por el precio de mercado, como una forma de testeo para saber si tiene algún grado de acercamiento con relación al costo. Bueno, en todo caso, por supuesto, los estudios arribados están bastante por encima del costo de la inflación, por todo esto que provoca la inflación, la inflación de los precios relativos, y el especial momento que está viviendo la Argentina en cuanto al deterioro de su economía, ¿no? Bueno, básicamente es lo que les queríamos comentar. Rescato un poco lo que les decía, que esto tiene que servir para el desarrollo de otros estudios, ¿sí? Porque, como decía el doctor Rubén Torres, la preocupación de quienes estamos en el sector es cómo se va a financiar esto en un futuro próximo, ¿sí? Con una economía en deterioro y con un mundo en poco desarrollo, con cambios profundos en aspectos demográficos y epidemiológicos y tecnológicos, con un mercado laboral que hace preocupar los mecanismos de financiamiento de cualquier programa de atención médica, no solo acá en Argentina, sino en el mundo, ¿sí? Siempre se ha dicho que el problema de la salud en Argentina no es un problema económico, pero creo que estamos bastante cerca de incursionar por ese terreno. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
lo que queríamos mostrar era poner un poco en contexto lo que acaba de contar Rubén Rondán y mostrar cuál puede llegar a ser la importancia de tener estos valores y estos números y tenerlos de manera sistemática para poder tomar decisiones de política a partir de ellos. Cuando uno mira los números que se presentaron, lo primero que se pregunta es caro, barato, es decir, 464, ¿qué significa? Lo primero que observamos es que el crecimiento que tuvo el valor del PMO en el tiempo fue por encima de la inflación. Lo segundo que uno se pregunta, o lo segundo que nos preguntamos es qué capacidad financiera tienen las obras sociales sindicales sobre las que se tomó esta muestra para hacer frente a este valor promedio del PMO. Entonces, lo siguiente que hicimos fue tomar con los valores que se presentan en la FIP, ¿sí? Que son valores del 2014, que se presentan por mes, cuál es la redistribución que se realiza desde la FIP hacia las obras sociales sindicales, los valores que se les había devuelto. De enero a diciembre, ¿sí? Por otro lado, nosotros tenemos desde la superintendencia cuáles son los beneficiarios a febrero del 2015 de cada una de estas obras sociales sindicales. Con lo cual, para el año 2014 lo que pudimos hacer es calcular una cápita mensual promedio. No teníamos los valores de julio del 2015, con lo cual lo que hicimos fue proyectar esa cápita promedio para el 2014, ajustándola por las paritarias. ¿Sí? Con los valores de ajuste de las paritarias llevamos ese valor promedio del 2014 a julio del 2015. Entonces, lo que van a ver en este gráfico, y no tienen por obvias razones los nombres de las obras sociales, sino que están en número, cada una de esas barritas que ven es la cápita promedio ordenada, de la que mayor cápita tiene, hasta proyectada, ¿no? Obviamente, hasta la que menor cápita tiene, de las obras sociales sindicales que tenían más de 5.000 beneficiarios. ¿Sí? Tomamos ese criterio. Porque podría pensarse que es arbitrario, en realidad que sí lo es. Podríamos haber tomado otro, también podría haber sido. Tomamos este. Con lo cual lo que ven ahí es ordenado de mayor a menor las cápitas promedio proyectadas en julio del 2015 de 199 obras sociales sindicales. La línea roja lo que está mostrando es el valor del PMO. ¿Sí? Estos valores de las cápitas no tienen incluidos el fondo de redistribución. ¿Sí? Esto es sin el fondo de redistribución. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Lo que se observa es que solamente el 44% de las obras sociales que están incluidas en este gráfico tiene una cápita promedio que es igual o superior al valor del PMO. ¿Sí? Con lo cual, el 56% no llega a cubrir ese valor del PMO. ¿Cuál es el supuesto muy fuerte que hay detrás de este análisis? Y es claramente muy fuerte. Bueno, que las tasas de uso que tendrían cada una de estas obras sociales son exactamente las que se tomaron para calcular el valor del PMO, que puede no ser así, ¿sí? Es decir, puede no serlo, sobre todo en obras sociales que tengan votaciones de riesgo muy más pequeñas. Pero a niveles de referencia, bueno, lamentable, como dice el doctor Torres, es lo que tenemos para trabajar, los datos que disponemos y algún número es necesario establecer y tener para poner en perspectiva, por lo menos. Con lo cual, lo primero que veíamos es que claramente, financieramente, si estas van a seguir siendo las tendencias, hay que poner bastante cuidado con el tema de cómo es la evolución del valor del PMO y qué capacidad financiera tienen las obras sociales sindicales para hacer frente a algo que es obligatorio. Lo siguiente que hicimos, y ya con esto lo último es decir, bueno, ¿qué pasaría si el fondo de redistribución, también proyectado a julio del 2015, se distribuyera proporcionalmente a según el nivel de beneficiario que tiene cada una de estas obras sociales?
Claramente no es así como se redistribuye ni simplemente un escenario. No es más que eso, no es que tienen, digamos, estos fondos disponibles para hacer frente a esto. Bueno, si ese fuera el caso, claramente los números cambian un poco y solamente el 36% de las obras sociales sindicales no tendría capacidad financiera, digamos, para hacer frente al programa médico obligatorio. Entonces, simplemente con esto lo que queríamos aportar era poner en contexto cuál es el impacto que puede llegar a tener estos números, y también pidiendo a la comunidad, básicamente, de que si tuviéramos más disposición de información, más obras sociales que nos permitieran acceder tanto a las tasas de uso como a los precios que pagan, podría aumentar la representatividad de este tipo de estudios y nos beneficiaríamos realmente de toda esa información. Nada más.